Bien, perfecto. Bueno, así que aprovechando el Zoom, entonces vamos a tratar de compartir algo de lo que yo tengo eh, déjenme ver, la parte renal. ¿Prefieren lo endocrino o lo renal? Renal, bueno. Penal, penal. Vamos a intentar compartir de este lado. ¿Me escuchan bien todos? Sí, Sí, Bárbaro. escucho, sí. A este texto voy a tratar de acomodarlo. ¿Se ve ahí esto? Con mucho zoom se ve. Con mucho zoom. Ahora, si lo bajo más todavía, 50. Viste que arriba a la derecha tiene una lupita. Si apretás ahí, creo que arriba En la ya. lupita arriba a la derecha, pará. Pasa que Al lado de la tengo estrella. esto aquí. Ahí creo que ahí se acomoda. Ah, Restable, o restablecer, ¿no? menos. Ahí, Un poco un más capaz, no sé. poco más. Sí. Ahí, Ahí. bien, impecable. Si yo modifico acá, ¿les cambia algo a ustedes? Para mí está perfecto, sí. Bien, notable. Bueno, bueno, arrancan dos casos. De fútbol no hablamos esta semana, ¿está, chiquilines? Por favor, sigamos con lo que estamos. Bueno, el sistema renal, profe, ¿sí? disculpa que te interrumpa. Pusieron en el grupo que hay gente que está para aceptar. A ver, bien. Admito todos, bárbaro. Gracias. Estén pendientes de eso porque yo minimizo todas las pantallas y me quedo acá contra luz. No veo bien más allá de lo que estoy enfocando para comentarles. Creo que ahora están todos dentro. Bien. Buen día a los que entraron recién, entonces. Arrancamos con esto que es ni más ni Buen menos. día. Buen día. Vamos a revisar esto y vamos a ir a ver un PowerPoint entre esta clase y la que viene. O sea que vamos a darle al tema de renal primero y después volvemos sobre lo de endocrino. Bien. En esta primera parte, los conceptos anatómicos, que ustedes lo explicitaron muy bien, cuando hablaron de la situación y las principales relaciones anatómicas, así como de la inervación y de la irrigación de los riñones. Son órganos que están en dupla, no por ello es menos importante el derecho que el izquierdo, más allá que sus relaciones, y esa era la importancia de destacar que anatómicamente al estar situados rodeados de diferentes
Voy a cerrar la puerta del salón, que hay gente afuera y hay ruido. Ahora sí. Les decía que desde el punto de vista de los contactos que tienen riñones derecho e izquierdo, tanto en su cara anterior como lateral, dependiendo justamente de cuáles son esos órganos que están en íntimo contacto, vamos a tener situaciones diferentes con respecto a las patologías que se puedan presentar en esos órganos que repercutan sobre los riñones y viceversa, ¿no? De la morfología, destacar el híleo renal, que lo vamos a ver ahora en imágenes, o sea, el lugar donde llegan y salen las estructuras vasculares y canaliculares de importancia, también los nervios, ¿tá? La estructura que lo envuelve, que es una cápsula fibrosa, que a su vez está contenida en otra, que es una capa adiposa, una cápsula adiposa y una aponeurosis, ¿tá? Y por dentro, luego, lo que es el seno renal, esa zona triangular por donde justamente van a entrar y salir las estructuras del ilio, el parénquima renal dividido en corteza y médula. Recuerden, el término parénquima implica la parte funcional de un órgano y el término estroma es todo lo que le da sostén a esa estructura funcional. Y por último, insistir en que la vascularización es importante porque la mayoría de las ramas que se subdividen de la arteria renal, las arterias de entrada que traen la sangre oxigenada recién, pero cargada de todo lo que viene del resto del cuerpo ya con los elementos que de acumularse serían tóxicos para nosotros y por lo tanto viene con la ilusión de ser depurado ahí en los riñones. Como habíamos visto, los pasos funcionales que la nefrona da se dan a una alta presión, la vascularización tiene la importancia en ese primer tramo de ser de tipo arterial, justamente, y las primeras 7 a 9 divisiones, antes de estar llegando a la zona glomerular, se dan justamente aumentando la presión a expensas de ir disminuyendo los calibres, siempre con una estructura de pared arterial, o sea, rica en musculatura como para poder brindar esa presión que la filtración necesita. El otro concepto que está dentro de lo anatómico, pero en realidad es histológico, es el concepto de la nefrona, conformada por los corpúsculos, los túbulos y particularmente esa intersección entre la zona de glomérulo con uno de los túbulos, el contorneado distal, que viene a informar esa orina que se está formando de qué naturaleza es. Así, en esa zona substaglomerular empiezan a desencadenarse las respuestas hormonales, particularmente con la renina a la cabeza, que son importantes para regular los flujos de entrada a esos vasos glomerulares y, por lo tanto, marcar el ritmo de la filtración. ¿Ah? Entonces, esa unidad funcional del sistema, denominada nefrona, también es una de las cosas importantes a rescatar de este raconto que estamos haciendo del sistema renal. Por último, a partir del ilio, tenemos las vías urinarias, que también teníamos unas intrarrenales, luego de formada la orina y saliendo desde los túbulos colectores, desembocan en los cálices menores, los mayores y luego en la pelvis renal, que es como una sucesión de embudos que van envolviendo a la orina para que finalmente, una vez que está en la pelvis renal, se termine conduciendo por los uréteres correspondientes, llegando a la vejiga y saliendo finalmente por la uretra con las particularidades de cada género, ¿no? Los géneros tradicionales femenino, masculino,
con las particularidades de lo que es el trayecto a ese nivel. ¿Tá? Bien. La definición, entonces, del sistema urinario es hablar del conjunto de órganos que participan en la formación y en la evacuación de la orina. ¿Tá? Y ahí es donde entramos con esa descripción, que ustedes lo hicieron muy bien, de hablar de los riñones y finalmente cómo se conduce su producido hacia el exterior del cuerpo. La enumeración de pelvis renal, uréteres, vejiga y uretra. ¿Ah? El cometido es ir a contribuir a la homeostasis sanguínea, es decir, mantener un medio interno constante a partir de esa filtración de la sangre y producción de esa sustancia llamada orina, que va a ser la eliminadora de los productos que son desecho del resto del organismo y son conducidos a esta instancia para ser eliminados. Algunos compañeros, cuando hablaron de la excreción, también incluyeron que nosotros, a través de otros fluidos, como el sudor o incluso la saliva, estamos sacando de nuestro cuerpo aquellas sustancias que pueden ser nocivas. Ni que hablar a nivel del tubo digestivo, también lo podemos hacer, depurar algunas sustancias que en el caso de acumularse serían nefastas o perjudiciales, con la particularidad de que el riñón trabaja con el orden que le marcan las estructuras centrales. Recuerden, después lo vamos a retomar, las hormonas, tanto la renina como la angiotensina, la aldosterona y la antidiurética, están manejando esas perillas que permiten aumentar o disminuir la concentración y la composición de este producto que llamamos orina. ¿Tá? Concretamente, esa homeostasis va a permitir que se regulen los volúmenes de agua, la concentración iónica, va a tener una influencia fundamental en el equilibrio ácido-base y el pH, o sea, en la acidez de nuestro medio interno, de nuestros fluidos corporales, por supuesto incluida la sangre, y por ende también manejando la concentración iónica y el volumen, va a tener influencia sobre la presión arterial. ¿Tá? Esos residuos que nosotros eliminamos por esta vía son los llamados residuos hidrosolubles, o sea que pueden ser disueltos en agua. ¿Tá? Los que son liposolubles van a estar saliendo con la bilis, y eso también sería un capítulo aparte. Nosotros algo tocamos del tema en la parte digestiva, pero en definitiva lo más importante para esas situaciones de manejo hidroelectrolítico, manejo de los volúmenes de líquido, que para nosotros tienen que mantenerse constantes, y asimismo para el pH y la acidez, eso es neta tarea de los riñones en complementación con el sistema respiratorio, que también nosotros podemos compensar cierta acidez hiperventilando y lavando nuestro anhídrido carbónico, que es uno de los elementos provocadores de esas bajadas de pH que pueden ser perjudiciales para el cuerpo. ¿Tá? También los riñones tienen que ver con alguna producción de hormonas, o sea que cuando estamos enumerando las funciones de los riñones, también es un órgano no glandular, pero que segrega hormonas. También hay participación en mantenimiento de la glicemia, porque hay un umbral glicémico por el cual nosotros empezamos a eliminar azúcar por la orina, bajo el fenómeno de la glucosuria, ¿no? Presencia de glucosa en la orina. Eso pasa justamente en las diabetes descompensadas y tiende a que, ante un umbral de 1,80 o más, la orina empiece a no ser retenida, sino que empiece a ser también filtrada y ya no reabsorbida. Se la deja ir justamente porque a qué santo vamos a estar
reabsorbiendo azúcar si el nivel está por encima de 1,80. ¿Tá? Esto puede ser importante en los momentos de ayuno. Esa persona diabética que aún así está con fármacos y dieta a veces para el control, puede, en un momento de ayuno en los cuales no tenga ingestas, puede estar recuperando algo de esa glicemia porque el umbral glicémico no está ahí en el borde del 1, 1,10, 1,20, como sería lo deseable, sino que está bastante más arriba. O sea que por una cosa o por otra, terminamos influyendo desde los riñones en cómo sería esa regulación del medio interno respecto a la glicemia. Pero recordemos que no es el órgano fundamental de control de esto, ¿no? Ahí admití a alguien más que está entrando. Avísenme cualquier cosa. Esto léanlo con confianza. Alguna pregunta puede ir, por supuesto, porque intenta que ustedes recuerden esa posición retroperitoneal de los riñones, o sea, están revestidos por delante por el peritoneo, pero están en una posición posterior a este. ¿Tá? Esa regla que tiene que ver con el 3 de los tamaños, alrededor de la 12ª vértebra dorsal, sería que se puede topografiar el polo superior, groseramente, de ambos riñones, aún sabiendo que el derecho es un poco más inferior. Y la tercera vértebra lumbar sería el polo inferior. A su vez, las medidas de los riñones son aproximadamente 12 centímetros de alto por 6 centímetros de ancho y 3 de profundidad, o sea, de grosor antero-posterior. Eso también es para relacionar que estos números tienen que ver para la posición anatómica y para el tamaño de ambos riñones. Esto, por supuesto, en nuestra especie, ¿verdad? Desde el punto de vista de esa característica, digamos, de tener una envoltura que continenta también a las glándulas suprarrenales, los hace muy contiguos a que cualquier problema de los riñones pueda afectar a las suprarrenales y cualquier problema de las suprarrenales pueda afectar al riñón. Y estando continentados en la misma cápsula, lo vemos seguido que cualquier masa tumoral de uno puede estar complicando enseguida el otro órgano. Pero por suerte, todas esas estructuras grasosas, lipoideas, que están envolviéndolos, más todas las fascias, los limitan bastante. Y tanto en los casos de patología suprarrenal como patología renal maligna, muchas veces los encontramos en etapas intracapsulares que todavía no se han evadido del propio órgano. ¿Tá? Bien. La relación de las suprarrenales con los riñones son obvias desde que en la parte de endocrino estuvimos viendo toda esa influencia, principalmente de la hormona aldosterona, en la mantención del equilibrio hidroelectrolítico. Por algo la llamábamos mineralocorticoides, son las sustancias que tienen que ver con el gobierno de los diferentes minerales en nuestro organismo. ¿Tá? Y justamente los riñones son los encargados de retenerlos o expulsarlos de acuerdo al momento. La inervación y la irrigación, recuerden que son independientes, aunque muchas de las situaciones en las que están comprometidos unos y otros, me refiero a la irrigación o a la inervación de las suprarrenales y de la propia arteria renal, tiene que ver a veces con compresiones o problemas en la zona, son ramas directas de la aorta abdominal y por tanto, así como es muy importante, cada vez que hay una afectación, esa afectación será igualmente importante tanto para la glándula suprarrenal como para las estructuras renales, ¿no? Estos plexos renales, además,
son ramas de la zona central de nuestro cuerpo, lo que llamamos el plexo celíaco también, desde el punto de vista de la inervación, y el flujo sanguíneo renal, con esa particularidad de que prácticamente estamos filtrando 180 litros de sangre durante las 24 horas del día, todo eso simplemente para producir para obtener un producido de 1 a 2 mililitros minuto de orina, es prácticamente que una relación de que estamos haciendo un filtrado para obtener un 1% del producto final, ¿no? De 180 litros que filtramos en las 24 horas, aproximadamente nos quedamos con 1,8 litros de una orina a ese ritmo, ¿no? De 1 a 2 mililitros minuto. ¿Ah? Puede variar, por supuesto, en los momentos que estamos con actividad física o que estamos en sueño. En definitiva, hay una relación de que ese flujo es muy importante, regulable, sí, pero muy importante, y que el gasto cardíaco, aún en reposo, el 20 o 25% del gasto cardíaco es un volumen que está pasando minuto a minuto por nuestros riñones. ¿Ah? Bien, fotos. Ahí lo que decíamos hace un rato, no sé, poderla centrar a que les quede a ustedes en la imagen. Ahí. Bueno, acá lo que destacamos es la parte vascular, ¿tá? Desde la propia arteria renal salen algunas ramas que van a la suprarrenal, pero también las suprarrenales tienen desde la aorta abdominal ramas directas. Esto no es de extrañar, sin meternos todavía en lo endocrino, pero recuerden que acá en la médula suprarrenal sale la epinefrina, o sea, la adrenalina, que es la hormona de la médula suprarrenal, con directa influencia en todo lo que es nuestra respuesta simpática, nuestras respuestas de alerta. Por lo tanto, de un lado y del otro tenemos directamente a las suprarrenales, a no confundirse con eso, y también la arteria renal es rama directa y le presta una rama a las suprarrenales, pero la arteria renal es rama directa de la aorta abdominal, tanto a derecha como a izquierda. La derecha, por supuesto, que tiene un trayecto un poquito más largo y está pasando por detrás de la vena cava. En procesos donde la vena cava puede estar teniendo algún tipo de trombosis, por ejemplo, o compresión, va a estar influyendo sobre el libre pasaje de lo que va por aquí detrás, que es esa arteria renal derecha, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la vena renal izquierda, o sea, la salida del riñón izquierdo, que tiene como la pinza que le provoca alguna de las ramas mesentéricas de la aorta, ¿tá? Mesentérica superior, que esa pinza también, en el caso de tener dilataciones o calcificaciones, puede estar complicando el drenaje de este riñón hacia la vena cava. Estas son particularidades del anatómico que le van a importar más a un cirujano, pero las vemos ahora y vemos que no es tan sencillo ni tan fluido. Acá hay una encrucijada que a la vez tiene múltiples ganglios linfáticos, es una zona, como bien decíamos, el plexo celíaco, que tiene una encrucijada ahí en el centro del cuerpo. Si nos vamos también a las medicinas chinas y demás, también la parte del plexo celíaco, nuestro plexo solar, por ejemplo, tiene una influencia en ese fluir de todas las energías de los chakras y demás, medicinas chinas, medicina hindú, o sea que todo eso es una zona central aquí, sobre todo para el tema de irradiación de dolores y fenómenos inflamatorios que pueden estar generando también algún toque en lo renal. Bien. Bueno,
Yo diría de no seguir más profundizando en lo que es la anatomía externa, ya esto está dicho, pero sí entrando en lo estrictamente interno, que ya los que estuvieron en la clase lo dieron bastante bien, la clara distinción de los colores de lo que sería, ahí tenemos como un corte en la parte longitudinal que va hasta la mitad del riñón y luego otro un poquito menos profundo, también sagital, que está respetando acá el polo inferior, como se vería desde afuera. O sea que acá nos dibuja claramente la corteza y la médula renal, esa zona de médula con una coloración, un rojo más oscuro, y esas columnas de Bertin, ¿tá? Son las que rodean a esas pirámides de Morgagni, ¿tá? Que así es que se denominan, y a su vez la confluencia de lo que se va formando en esas zonas de pirámide, donde están los túbulos y por supuesto los vasos sanguíneos que acompañan esos túbulos. Vale aclarar que los corpúsculos renales de la mencionada nefrona, ¿verdad? Siempre están a nivel de la corteza y son los túbulos los que descienden a esa zona más concentrada que se ve con diferente color justamente porque la concentración osmolar ahí es justamente muy elevada para permitir que haya un pasaje a conveniencia de nuestro organismo hacia esa estructura diluyendo la orina o concentrándola según el estado de nuestro medio interno. Y lo producido desde esos colectores va hacia los cálices menores, luego hacia los cálices mayores y finalmente hacia la pelvis renal. ¿Tá? Esas estructuras vienen a ser las vías urinarias intrarrenales y a partir de la pelvis renal, el uréter con la desembocadura en la vejiga, ahí da curso a las vías urinarias extrarrenales. ¿Tá? Bien, esta es la descripción de esto mismo que yo les comentaba recién, y recordar lo de las nefronas, que si bien están en la corteza renal, ¿tá? Tienen esas prolongaciones que entran en la médula renal. Les dije mal hace un rato, siempre me los confundo. Morgagni y Malpighi fueron biólogos y histólogos que pusieron muchos nombres a las estructuras del riñón. Las pirámides esas de un color rojizo, violáceo, son las de Malpighi. Yo dije Morgagni recién, pero esas son otras. ¿Tá? Bien, acá tenemos otra foto. A ver si podemos verla otra vez lo mismo, pero ahí lo que distinguimos, cada uno de esos puntitos amarillos, que son los corpúsculos renales, que ahora veremos cómo se conforman, tienden después a introducir esos túbulos, ¿tá? Ya sea el asa de Henle, como se ve en eso que yo estoy repasando, o los otros, los colectores, que terminan, como bien ven ustedes, los colectores reuniendo otras estructuras de otros corpúsculos, de otras nefronas, y desembocando sucesivamente en cálices menores, cálices mayores y en la pelvis renal. ¿Tá? Lo otro que muestra esta figura es esa arteria que se va dividiendo en ramas con diferentes nombres que no importan al caso, pero vamos a ver que se llaman segmentarias, subsegmentarias, lobares, en fin, van dividiéndose sucesivamente, pero cada vez que a algo nosotros le disminuimos el calibre, lo que estamos logrando es aumentar la presión. Piensen cuando riegan el pasto en casa o han lavado
vuestras motos o los autos o lo que fuera, apretando la punta de la manguera logramos mayor presión, por supuesto. Y esto es lo mismo. Si achicamos la boca de esa fuerza que está circulando por estas vasculaturas, si se va reduciendo el calibre, esa fuerza llega con con el vigor suficiente de, en el momento de la filtración, extravasarse a nivel del glomérulo y quedar continentado en lo que llamamos la cápsula de Bowman, que vamos a ver fotos más ampliadas de eso. ¿Tá? Bien, acá tenemos la cruda realidad. Eso es un riñón abierto al medio, es una pieza quirúrgica humana. Aparentemente ahí hay una suprarrenal y me parece que en este caso es causa del problema de por qué sacaron ese riñón. Probablemente ahí hay algo tumoral que estaba en la suprarrenal de ese lado. Pero al abrir el riñón vemos otra vez esas pirámides triangulares, ¿tá? 6 o 7 u 8 cuando mucho por riñón, la corteza bien clara, asiento de donde están los corpúsculos, ¿verdad? Y, como decíamos, las estructuras vasculares de los vasos rectos y los túbulos renales descienden en estas estructuras triangulares para conformar la orina, que en esta zona está mucho más concentrada la osmolaridad. Químicamente acá podemos tener entre 700 y 1200 miliosmoles, y en la zona de la corteza, como en el resto de nuestro cuerpo, hay alrededor de 300 miliosmoles. O sea que esa osmolaridad invita a que el líquido también salga como para pretender generar una dilución en esta zona que no haga tener tanta concentración, pero el secreto, digamos, de los riñones es que tienen esa zona que en el momento de la filtración y particularmente luego en la reabsorción y la excreción, en los tres procesos que sufre a lo largo de la nefrona, la formación de orina, que determinan la formación de orina, se le ofrece un medio externo a esos túbulos y a esos vasos rectos que ahí es donde se da el juego de cuánto eliminamos hacia esta zona y cuánto terminamos conduciendo por la orina para que entre en la zona de los cálices y desemboque al final allí en la zona del ilio, en la pelvis renal. ¿Tá? O sea que estas estructuras como tendinosas vienen a ser los cálices por donde se pone a forma de embudo, se conduce a forma de embudo la orina, que una vez que está formada en este nivel ya no tiene más remedio que transitar y desembocar a nivel de la vejiga para ser luego expulsada al exterior. ¿Ah? Justamente, esta parte es la que detalla de que dentro de cada riñón la arteria renal sufre diferentes divisiones, como les decía yo, segmentarias, interlobarias, interloburillares, hasta llegar a la zona de la cápsula de Bowman, de los glomérulos, donde se forma un ovillo de capilares glomerulares, y estos están envueltos por esta cápsula de Bowman, que es la primera estructura de naturaleza tubular que se dispone a través de unas células que se llaman podocitos, que engloban a esta estructura vascular, que es el ovillo vascular del glomérulo, y a partir de ahí todo lo que se filtra es conducido a que empiece a recorrer justamente desde ese polo urinario de cápsula de Bowman todos los conductos que van a estar transitando en esa profundidad de la médula junto a los capilares peritubulares que le ofrecen justamente la posibilidad de que lo que les está sobrando, lo que está faltando, lo tomen o lo viertan a estos vasos rectos. ¿Tá? Lean esto y cualquier cosa el día del repaso lo volvemos a hablar. Esto es una imagen que es difícil de entender si uno la mira solo, ¿verdad? Ahora, yendo paso a paso, esta es la arteria renal
que se vino dividiendo hasta que finalmente en una de sus ramas da la aferente, ¿verdad? La que da forma a ese ovillo vascular que conforma los corpúsculos renales, el glomérulo, particularmente la parte vascular del corpúsculo. Corpúsculo es toda la estructura, todos los puntitos amarillos que veíamos recién en la corteza, 2 fotos anteriores, viene a ser esto ampliado. Y aún así, siendo esto de estructura arterial, sale una arteria eferente y tiene un transcurso arterial todavía mientras rodea a los túbulos, en este caso al contorneado proximal al asa de Henle, y se va transformando en estructuras venosas para finalmente, con otras estructuras venosas, conformar las ramas más pequeñas de la vena renal que irán conjuntándose, haciendo justamente luego la vena renal que vimos salir desde el riñón rumbo a la vena cava. Esa sería la parte vascular que hay que entender. Por otro lado, la parte tubular es, a partir de esa cápsula de Bowman, que es como si fuera un guante envolviendo esa estructura vascular que es el ovillo glomerular, se forman conductos que van desde la zona más proximal, el conducto proximal justamente, el asa de Henle y el conducto contorneado distal que vuelve a pasar cercano al glomérulo para poderle informar de la naturaleza de las estructuras que están transitando en esa orina todavía en formación. A partir de esa zona donde está el aparato yuxtaglomerular y las células mesangiales, es que sale esa primera hormona, que es la renina, permitiendo que se desencadenen, junto con otras, las reacciones correctivas de cómo se da el filtrado acá adentro, pudiendo apretarse tanto la arteria que entra como sale, ¿verdad? La aferente y la eferente. Ahí si tenemos un globo al cual le empezamos a manejar las estructuras de entrada de ese aire o de ese líquido, en este caso, que le ponemos, si apretamos la aferente o la eferente, vamos a tener diferentes efectos de velocidad y volúmenes de llenado adentro de este globo. Eso se entiende, ¿verdad? Hasta acá me parece que es esa cosa importante que tenemos que entender del mecanismo de la nefrona. ¿Estamos todos al día acá? ¿Alguno que diga que sí Sí, o que no? Bien. El que no haya sí. entendido, nos paramos porque después mirar la foto con las flechitas, bueno, los va a orientar más. Pero esta foto sola implica que ustedes se vayan familiarizando con esa estructura que hacía a simple vista parece un entrevero, pero la idea, esto es como lo del mapa metabólico. Era traumatizante mirarlo. Después si ves que los caminos están bastante claros y son siempre los mismos, bueno, la miramos con otro cariño. Esa orina entonces en formación termina desembocando en los túbulos colectores que, como vimos, van después a ir desembocando en las cálices menores, cálices mayores, y ya es una orina que ya no se puede modificar. El último tramo lo puede hacer la antidiurética acá en este sector, al final del contorneado distal y al comienzo del colector. ¿Tá? Acá tenemos otra vez un máximo aumento de lo que sería en la corteza. Vamos a poner la foto un poquito más centrada. Bien. La corteza con esos corpúsculos, que ahora vuelven a ser como pelotitas amarillas, ya sabemos lo que hay adentro. La cápsula de Bowman está envolviendo a un ovillo vascular conformado por la arteria aferente, que luego de formar ese ovillo se va en una que llamamos eferente. Y esa envoltura es como si fuera un guante que está envolviendo a esas estructuras vasculares con una alta presión, que es donde se dan los filtrados correspondientes. ¿Tá? Acá tenemos esas dos características
de los corpúsculos. Tenemos las nefronas, que si bien siempre el cuerpo está, el corpúsculo está a nivel de la corteza, estaban las llamadas yuxtamedulares, porque están cerca y apenas entran, ¿está? En, en la médula, o están las otras que son directamente de un ingreso profundo a... Me están pasando un mensaje que me distrajo, discúlpenme, que justo por un paciente que tenía una paraclínica para ahora. Profe, Y, hay gente para agregar, perdón. bien, notable, bárbaro. Esos corpúsculos justamedulares tienen la particularidad de ir más, justamedulares, perdón, tienen la particularidad de entrar más en esa zona de alta concentración, por lo tanto, esas asas de Henle quedarán en una zona de mucho más osmolaridad y por lo tanto serán las que permitirán regular justamente la concentración de la orina. ¿Ah? Bien. En la médula entonces es donde transcurren las asas de Henle y las estructuras vasculares de los vasos rectos, justamente para, en esta imagen lo van a tener más marcado, cómo están interrelacionadas esas estructuras tubulares envueltas literalmente en los vasos sanguíneos para que lo que tenga que pasar de un lado a otro, dependiendo de la concentración que hay en ese medio, que dijimos que iba de menos a más, desde 300 miliosmoles a casi 1200 en la profundidad de la médula, ahí es donde vamos a concentrar o diluir más orina. Vamos a una nueva imagen. A ver si. Bien. Acá otra vez tenemos más esquemático, pero es para que se sigan grabando la imagen de lo que es la nefrona. Las arteriolas, la aferente y la eferente, con el ovillo vascular, la cápsula de Bowman, otra vez los contorneados, el asa de Henle, el distal que viene a pasar otra vez cerca de la nefrona, ¿verdad? Del cuerpo, digamos, del corpúsculo de la nefrona, para formar esa zona de intercambio nuevamente, para saber regular tanto la velocidad de los flujos como la producción y la posible corrección de la orina que estamos eliminando, y toda esa maraña de vasos, vasos rectos que van a estar rodeando a los túbulos, ¿tá? Y permitiendo ese intercambio en las fases de, si la filtración se daba acá, ustedes entenderán que la reabsorción y la secreción, los otros dos pasos en la formación de orina, se van a estar dando en esta zona y en algunos casos dependientes de las hormonas que dijimos que podían estar actuando. Y finalmente, entonces, esa estructura de la nefrona queda presentada así. Yo lo que expliqué es lo que está puesto acá, ¿ah? Las nefronas corticales, las nefronas justamedulares. Por supuesto que en el máximo aumento de lo que es la figura, fuimos desde la zona más obvia, desde el punto de vista macroscópico, a describir a la nefrona en eso, que estaban en las imágenes anteriores. ¿Ah? ¿Algo de esto le genera duda o vamos bien? ¿Cómo Bien, estamos? bien. Vamos bien, me parece. Bueno, vamos arriba. Bien. Bueno, los conceptos entonces de glomérulo, corpúsculo, cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, región, digamos, del aparato
yuxtaglomerular. Son esos conceptos de esta estructura que en grande llamamos nefrona, lo micro, lo que tenemos que entender para el funcionamiento es justamente ese derrotero de estructuras que ustedes tienen que tener claras para no entreverarse el día de la múltiple opción o el día que tengan que explicar algo de esto que vieron. ¿Tá? Estas son las típicas cosas que van a ser olvidables. Ustedes en la mitad del verano, si me tienen que explicar esto mismo que hoy están entendiendo o que van a traer aún más leído para el día de la prueba, seguramente se olviden. Pero por lo menos ir entendiendo esa microestructura, cómo se va dando el proceso de formación de la orina, en qué niveles actúan las diferentes hormonas que vimos al nivel endocrino y también de acuerdo a las necesidades que nuestra homeostasis demanda. Pongamos un ejemplo. Si alguien instala, como nos pasa casi todos en verano, algún cuadro de vómitos, diarrea, ya sea después de una contaminación o de una transgresión alimentaria, ante la pérdida de líquido, muchas de las canillas de este sector, ¿verdad?, se van a estar cerrando. Vamos a estar tratando de recuperar todo el líquido que podemos haber filtrado porque hay otros lugares donde estamos perdiendo, ya sea por vómitos o ya sea por diarrea. Y ahí vamos a tener un desequilibrio en base a si vomitamos más, vamos a estar perdiendo más potasio, si lo que hay es más diarrea, vamos a estar perdiendo más sodio. Entonces, la aldosterona va a actuar con diferente ímpetu y a su vez a estimular a la antidiurética a que genere justamente menos orina. Como la palabra lo dice, va a estar en contra de que se dé una diuresis que nos pueda poner en un riesgo de deshidratación. Y así sucesivamente, ese análisis es lo importante de tener en claro de esto que estamos dando. Finalmente, esa estructura de túbulo colector o ducto colector que va a desembocar en las vías urinarias externas con el transcurso que también otros compañeros describieron y nosotros vamos a estar repasando. ¿Ah? No se mareen con lo de arteriola aferente y eferente. La idea es que el árbol vascular acá es arterial porque precisa altas presiones. ¿Ah? Y esos 4 segmentos histológicos, perdón acá, que a la vez son lugares de funcionamiento y topográficamente diferentes, lo que es el contorneado proximal, el asa de Henle, el distal y el túbulo colector, con el aparato yuxtaglomerular, todo esto, repásenlo de acá y cualquier cosa, el día previo a la prueba, o sea, el día del repaso, vamos a estar viéndolo. ¿Tá? Dijimos que la prueba sería el 17 de diciembre, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿Puede ser? ¿Es nuestra última clase esa o el 18? Creo que el 18, profe. Bien, o sea que el 17 o el Sí, 16 dijimos que el sería 17 era repaso y el 18 parcial. Ahí está. Bien. Yo lo tengo agendado, pero ahora de memoria no me acordaba. ¿Ah? Bien. Bueno, acá vemos lo microscópico, justamente, ¿no? Acá tenemos una imagen de la corteza renal, o sea que toda estructura glomerular, como dijimos, iba a estar en la zona de corteza. Ahí tenemos el ovillo vascular, que es el glomérulo, rodeado por la cápsula de Bowman, que a su vez, acá lo que pasa es que la tinción, al ser el hematocilina diosina, solo tiñe cuerpos eh, celulares de color rosado y núcleos de color violeta. Pero créanme que se pueden distinguir estructuras que son vasculares y otras tantas que son tubulares. ¿Ah? Y mismo esta estructura aquí de llegada de lo que son las arterias, esas que dijimos, la arteriola aferente y eferente, ¿tá? Está tocándose con uno de los túbulos, seguramente el túbulo contorneado distal, que viene a formar esa mácula densa donde están las diferentes células que vigilan
la volemia, porque tienen de un lado lo que va circulando por los vasos sanguíneos y por otro lado lo que está en la zona de formación de la orina. O sea que para regular el flujo de la aferente, desde ese aparato yuxtaglomerular es que se libera la renina, ¿tá? Desde esa mácula densa de células mesangiales, ¿tá? Que también denominamos aparato yuxtaglomerular, ¿tá? Recuerden, esa zona es la típica de, digamos, corrección del volumen de orina que vamos a terminar eliminando para poder mantener nuestro medio interno a través de ese eje renina, angiotensina, aldosterona. ¿Tá? Otra foto de lo mismo, arteriola aferente, cápsula de Bowman. Primera vez que nombramos y ubicamos a los podocitos como células que emiten una especie de pseudópodos que envuelven a estos vasos y a su vez toman para dentro de sí, dejando continentado en el espacio de la cápsula de Bowman, lo que se acaba de filtrar y va a ser conducido luego en la zona que llamamos polo urinario de la cápsula de Bowman. Este sería el polo vascular de la cápsula de Bowman, donde están esas células mesangiales y donde va a pasar, acá no está continentado, pero seguramente por acá pasaría el túbulo contorneado distal, alcahuetear justamente cuál es la naturaleza de la orina que está transportando. Y acá tenemos esos podocitos. Esto es una imagen de micrografía electrónica. ¿Ah? Otra vez el ovillo vascular con los podocitos que acá están en máximo aumento, ¿verdad? Esto es un máximo aumento de esto. ¿Ah? Entonces, esa zona de glomérulo tiene a los vasos sanguíneos rodeados por estas células que le tiran todos esos dedos o tentáculos como para formar esa cápsula de Bowman, ¿verdad? Y a su vez, todo lo formado pasa el ultrafiltrado de plasma a ese líquido y empieza a transitar desde el punto de vista del túbulo que ahí está en formación, contorneado proximal. De aquí en más, la orina que se forma, luego de la última estructura que era el túbulo colector, ¿tá? Va por los cálices menores, cálices mayores, la pelvis renal, desembocando en el uréter, y luego, como lo habíamos definido, las vías extrarrenales, a partir de pelvis y uréteres, van hacia la vejiga urinaria. ¿Qué hay que distinguir? Las paredes de los uréteres, que los podemos definir como órganos prácticamente túbulos musculares, ¿no? De aproximadamente 25 a 30 centímetros, con una estructura de 4 a 7 milímetros de diámetro, son conductos básicamente músculo-membranosos. Tienen una buena vigorosidad desde el punto de vista de la contracción para hacer evolucionar. Aunque estuviéramos haciendo un paro de mano o estemos acostados, esa forma de drenaje desde arriba hacia abajo en la persona que está parada, pero también desde proximal a distal, teniendo en cuenta la mitad del cuerpo, y esto hace ir hacia la estructura renal e incluso impidiendo el reflujo a través de unas válvulas, ¿tá? Siempre permite entonces que la orina se esté acumulando a nivel de la vejiga. ¿Tá? Bien, los dos uréteres tienen la particularidad además de desembocar abocándose a la pared vesical, pero no superior, sino que más que nada para impedir justamente el reflujo, hacen como una curva y desembocan como si fueran en forma de J en la parte más posterior, digamos, ¿no? Haciendo un trayecto oblicuo desde los riñones de arriba a abajo y de afuera a adentro. ¿Tá? Entonces, esa dinámica es también un mecanismo antirreflujo. ¿Tá?
En la vejiga lo que vamos a estar viendo es justamente que hay una capacidad que es variable, pero como máximo podrán ser 3/4 litros, ¿ah? Aunque en la medida que la vejiga se distiende, a veces podemos llegar hasta los 2 litros de retención urinaria. Claro que esto es un proceso bastante doloroso y que evidentemente no es fácil de soportar. Esto obliga a la consulta y seguramente al cateterismo vesical, o sea, la colocación de una sonda vesical para drenaje, ¿ah? Desde ya les cuento también, sobre todo a la gente que hace enfermería, no les debe ser ajeno que para drenar una vejiga que esté con retención urinaria hay que ir haciéndolo en etapas. Uno coloca una sonda y a esa vejiga que está distendida como si fuera un globo, la tenemos que ir llevando a su lugar natural a una velocidad controlada, porque si de golpe esa mucosa redundante la arrugáramos, y de hecho a veces ha pasado por error, o porque se despinza la sonda, o porque, bueno, alguien por desconocimiento lo hace, se lastima esa mucosa que estaba ahí hiperestirada y ahora la arrugamos de golpe, y hace lo que se denomina una hemorragia ex vacuo. Sacamos la orina, pero ya también al lastimarse la mucosa vamos a provocar un sangrado que asusta y obliga a un tratamiento específico. Entonces ya pasamos de solucionar un problema a estar agregando otro problema. O sea que el drenaje por una sonda vesical puesta enseguida de una retención aguda de orina se debe hacer muy pausadamente, pinzando la sonda cada 100 o 150 mililitros para impedir que ese litro y pico que se acumuló salga de golpe y genere una hemorragia. ¿Ah? Bien, en esa foto ahí vemos los riñones y las particularidades, como dijimos, de cada estructura. En esta imagen, que es una imagen más que nada lateral, ¿verdad? Estamos con la vejiga del hombre en reflexión y estableciendo algunas relaciones. Por supuesto que se ubica por encima del pene y por delante de lo que serían las vesículas seminales, delante y por dentro. Ahí hay una estructura que está también estableciendo, a ver si le puedo dar un poquito más de aumento a la foto. O sea, ¿aumentó algo ahí? Sí, profe. Está. Ahí estaría la próstata, que está a mitad de camino entre lo que es la uretra que sale de la vejiga y entra en la zona peneana. Hay una uretra membranosa en la primera zona de llegada al pene, la uretra peneana, y lo más inmediato y lo que muchas veces complica en el hombre mayor es esta glándula del tamaño de una nuez aproximadamente, con una consistencia como si fuera una ciruela. Tiene que ser blanda. Si esto se endurece o crece o tiene carnosidades o obstruye esta uretra que está pasando por dentro, tenemos el problema de la enfermedad prostática, la prostatitis, una inflamación, ya sea infecciosa o tumoral, ya sea maligna o benigna, de esta glándula determina una obstrucción a la salida de lo que está en la vejiga. Y lo que determine una hipertensión acá puede favorecer el reflujo, y de hecho hay muchos hombres que terminan con insuficiencia renal a punto de partida de una uropatía obstructiva de naturaleza prostática. Después, de aquí en más, el trayecto ese de 15 a 20 centímetros que puede tener hasta la salida en la punta del pene es también una suerte de que no se atraviesen allí ninguna otras estructuras que puedan llegar a trancarse. Ejemplo, cálculos o algún tipo de lesión a este nivel que obstruya la salida. En la mujer es relativamente más sencilla la salida, ¿verdad? Esa uretra final, ahí está desplazado hacia la derecha. Esta es una imagen frontal. Acá vemos el cuerpo de la mujer de frente. El útero está por detrás, los ovarios están bastante lejos. La vejiga en realidad solo se ve complicada cuando este útero puede estar
infeccioso, o puede estar menstruante, o puede estar cursando un embarazo. Ahí sí la va a comprimir sin ningún tipo de piedad hacia adelante. Ya más raro es que lo que está pasando por detrás del útero, o sea, el problema a nivel rectal, constipación, algún tipo de patología que determine un tránsito más lento o una acumulación en la zona de la ampolla rectal, esté repercutiendo hacia adelante. Lo más probable es que la mujer tenga síntomas urinarios en el embarazo y aún así en los periodos de fin de ciclo menstrual, o sea, en el periodo perimenstrual. ¿Ah? Bien, las otras estructuras son descripción de lo pélvico en la mujer. Me voy de vuelta a esta estructura. Si tienen buena visión ahí, acá esa división de la vejiga con esa zona de fundus, digamos, donde llegan los uréteres y donde está un músculo fundamental en el comienzo de la micción, sobre todo, ¿tá? Que es el detrusor, es donde en este texto se explica esa dinámica de la micción, ¿tá? Que si bien es un fenómeno voluntario, en la mayoría de los casos, a veces se dan episodios de incontinencia, ya sea por debilidad del piso pélvico o por algún tema en esos controles finos que el sistema parasimpático, que es el que gobierna acá básicamente el hecho de la micción voluntaria, eh, pueda tener algún tipo de problemática. ¿Tá? Ahí entra toda la historia vital, ¿no? Porque una persona que haya tenido varios embarazos, que nunca haya practicado deportes, que tenga una pared abdominal que tenga mucha presión por encima de estas estructuras que están allí debajo, a su vez también cierta naturaleza de nuestros tejidos, sobre todo de los tejidos conjuntivos, que son toda la parte tendinosa que puede estar dando algún tipo de continencia especial a las estructuras musculares del periné y de la pelvis, ¿tá? Eso que llamamos diafragma urogenital, también tiene que ver con la zona de los esfínteres, ¿tá? Para la retención tanto de materia como de orina, para la parte voluntaria. ¿Tá? Así que esto, léanlo, y la idea es entender un poco ese mecanismo. Allí estaría la desembocadura de los uréteres, o sea que más bien, como habíamos dicho, era algo posterior. Y la vejiga, en realidad, cuando se elimina la orina, cuando se vacía la vejiga, es como que se aplasta de arriba a abajo y de atrás adelante. ¿Tá? Por eso ese músculo detrusor, ¿tá? En esta zona que se llama trígono vesical hay una dinámica justamente que es la que acomoda o más parada la vejiga o más recostada sobre el piso pélvico. ¿Ah? Y bueno, y ese músculo detrusor es el que ejerce la presión desde arriba, cosa que esto no tenga más remedio que salir por la zona uretral, continentada por el esfínter externo, voluntario, y el interno, justamente al final de esas estructuras de trígono vesical. La uretra femenina y la uretra masculina tienen obvias diferencias, pero la más importante es que su tamaño lo condiciona justamente con algunas patologías. Acá, en la uretra femenina, vamos a tener más predisposición al ascenso de bacterias y posibles cuadros infecciosos, así como en el hombre, el problema está más adentro en los centímetros que la uretra está atravesando la zona prostática. ¿Tá? Entonces, ahí hay particularmente algún cuadro más compatible con la naturaleza de ese trayecto, aunque estamos hablando de el mismo órgano, ¿no? La uretra como
manguera de salida de la vía urinaria. Con respecto a la fisiología del sistema urinario, lo más importante es comprender estos conceptos, ¿no? Nosotros arrancamos analizando los fluidos del organismo y sus compartimentos, ¿no? Como concepto fundamental, el líquido intracelular, el que está dentro de cada una de nuestras células, tiene unas particularidades, y el líquido extracelular ocupa dos espacios: el intersticial, el que está rodeando a nuestras células, y el intravascular. ¿Ah? Ese LEC y el LIC compiten, LEC como líquido extracelular y LIC como líquido intracelular, compiten por tener esa homeostasis de que en cada lugar tenemos cargas positivas y negativas, mayor concentración de iones sodio, potasio, cloro, calcio, en fin, los que sean, de un lado y del otro, para mantener la homeostasis que nos sirve a nosotros. Será diferente en otros mamíferos, y si todo eso tiende al equilibrio de que cada cosa se iguale de un lado al otro de la membrana, mala cosa para nosotros. En realidad nos estamos muriendo. Si nosotros no podemos mantener ese desequilibrio, que para nosotros es un equilibrio homeostático, el sodio más concentrado aquí que allá, el potasio lo mismo, los líquidos con diferente, todo eso lo está marcando los lugares donde hay proteínas que tienen su carga eléctrica tal o cual. Para no entrar en ese detalle, para ustedes es comprensible que las estructuras intracelulares y extracelulares tienen diferente composición. Por lo tanto, el equilibrio osmótico e hidroelectrolítico que yo tengo que lograr a partir de justamente el órgano encargado de poder regular eso, que son los riñones, los órganos, eso de la ganancia de agua o las pérdidas y el equilibrio diario de las pérdidas de agua y electrolitos, es un poco hablar de esta fisiología renal, el funcionamiento, pero también el objetivo de ese funcionamiento. Por ende, el equilibrio ácido-base, porque si yo me meto con los iones hidrogeniones o los iones bicarbonato, estoy influyendo en esa línea de mayor o menor pH, mayor alcalinidad o basicidad, o mayor o menor acidez, ¿verdad? Entonces ahí tenemos todo el capítulo de los sistemas amortiguadores, como son los fosfatos, los bicarbonatos o las propias proteínas con su carga eléctrica, y permitiendo también en esa facilidad de ser aceptores o dadores de protones. Los hidrogeniones, o sea, el simbolito de H+, parece una sustancia ultra peligrosa, pero con dos de esas y una molécula de oxígeno, que también debería sobrarnos en nuestro cuerpo, estamos haciendo una molécula de agua, que es totalmente, no digo inerte, porque si se nos acumula mucha agua, vaya que también nos puede provocar daño, bajar la osmolaridad de nuestro cuerpo o encharcarnos en un fenómeno que denominamos, desde el punto de vista médico, anasarca, que es cuando en todos nuestros fluidos abunda el agua libre y están de menos los solutos, o sea que la osmolaridad se desreguló, y ahí podemos llegar a tener agua en el peritoneo, agua en la pleura, agua en el pericardio, hacer edema cerebral. Por supuesto que al estar los riñones sensando una hiposmolaridad, no van a estar filtrando correctamente, van a estar como engañados. O sea que el cuerpo, cuando entra en esa dinámica de que se juega en contra, es como si Peñarol ahora mañana quiere salir a ganar 6-0. Primero que gane 1-0, después 2, después si le da, que no le va a dar seguramente, pero por lo menos sacar los 3 puntos y lavar la imagen. Sería lo más coherente. En este caso, los riñones hacen lo que pueden, en tanto no se engañen con la idea de ser los únicos que pueden corregir todo esto.
acá tiene que ver la respiración, tiene que ver el resto del medio interno. Por algo, un cuerpo descompensado termina entrando en CTI y no es tan fácil de corregir solamente por los mecanismos reguladores naturales. ¿Tá? ¿Se entiende esto, verdad? Dentro de esos mecanismos reguladores, como dijimos, están los sistemas buffer, las propias proteínas, bicarbonato, fosfato. Ya ven que a veces hasta la liberación de algunas sustancias que están alojadas en nuestros huesos pueden llegar a interferir en ese equilibrio. La ventilación pulmonar y, por último, el control renal es una esperanza, pero no siempre eficiente. Bien. No sé qué pasó acá. Bueno, la formación de la orina, ya lo habían dicho muy bien los compañeros, comprende 3 etapas fundamentales. Si dijéramos que son 4, acá el número 4 correspondería a lo que es la excreción, el fenómeno de hacer salir de las vías urinarias la orina al exterior, ¿no? Pero las 3 etapas sobre las cuales los riñones tienen la estructura de poder modificar cuál es la composición de la orina que se va a ir formando son la filtración, o sea, lo que pasa a nivel del glomérulo, la reabsorción tubular y la secreción, que son los fenómenos que pasan en los túbulos, aquellos que iban acompañados de la vasculatura de los vasos rectos o peritubulares en la zona de la médula renal. ¿Ah? Entonces, la mayor parte de las sustancias excretadas, que finalmente se van a encontrar en la orina, pasan sobre todo por estas 2 primeras. Se filtran, se reabsorben o se secretan, pero en definitiva son las que a nuestro cuerpo le sobran y deben ser expulsadas. Acá tenemos explicado cada uno de los fenómenos, ¿tá? La filtración y más abajo la reabsorción y la secreción con las palabras que ustedes deberían subrayarse para ir familiarizándose. Por supuesto que estamos hablando donde hay una membrana basal, un endotelio que es fenestrado de la parte vascular, y habíamos visto esos podocitos que recubren a los vasos y le dan un ámbito para que lo que salga de ellos sea conducido a esa cápsula de Bowman y después a los túbulos correspondientes. En esta foto, otra vez es un esquema donde desde el ovillo vascular del glomérulo salen hacia el espacio de la cápsula de Bowman una cantidad de sustancias que viene a ser un ultrafiltrado de plasma. Filtramos todo en ese apuro y con esa presión, salvo las proteínas, salvo los elementos formes de la sangre, y prácticamente que todo el líquido se nos va, pasa a los espacios tubulares. Por eso rápidamente, a medida que vamos transitando por el contorneado proximal, aproximadamente el 85% de lo que filtramos lo estamos reabsorbiendo. ¿Ah? Y acá, esta foto lo que tiene en amarillo es los lugares de acción de algunos tipos de diuréticos, que son fármacos que van a estar impidiendo ese proceso que naturalmente se debe dar. ¿Ah? Pero el bicarbonato, el fosfato, la glucosa, los aminoácidos, el sodio, por lo tanto el cloruro de sodio, van a estar volviendo hasta pasivamente porque fue como una exageración que los glomérulos permitieran semejante salida de líquido hacia los espacios tubulares. A medida que nos adentramos en esa zona concentrada, en las ramas descendente, en el asa de Henle y en la rama ascendente, justamente, vamos a tener los procesos, ¿tá? Por entrar a esa área de médula con hiperconcentración de sal y urea y una osmolaridad tan alta, vamos a tener los fenómenos de reabsorción y en este caso secreción de lo que aún
el cuerpo interprete que tiene que estar eliminando. Y en la medida que nos vamos acercando al contorneado distal, que acá, porque es un esquema, no lo hicieron para no entreverar, pero recuerden, el contorneado distal pasa otra vez cerca del glomérulo para informarle a esa estructura cómo es que se está formando lo que está transitando, la orina primaria, digamos, para que pueda habilitar a que otras hormonas puedan estar interviniendo. Y ahí vemos que la aldosterona, la antidiurética, tiene influencia en ese manejo justamente de sodio, potasio y líquido libre, como para seguir haciendo esos últimos ajustes. ¿Ah? Ahí vuelve a explicar un poco lo de los podocitos, que yo ya se lo había comentado, y entra con algunos criterios eh, fisiológicos de mucha importancia. Si precisábamos mucha presión para filtrar, hay una presión que es crítica. Ustedes saben que la presión arterial tiene un componente máximo y uno mínimo, la presión sistólica y la diastólica. La presión que ejerce la sangre que hay dentro de los vasos sanguíneos hacia afuera de la pared, esa es la presión sistólica, la que coincide con la sístole, con la contracción cardíaca, todo lo que se expande los vasos hacia afuera, y al revés, en la diástole, cuando el corazón se achica, la mínima presión que queda en el corazón coincide también con la presión que va a quedar dentro de los vasos sanguíneos cuando los vasos ceden y apretan al contenido que tengan. Esa es la presión diastólica, o sea, la presión que los vasos sanguíneos ejercen sobre el sistema de aquello que transportan. ¿Ah? Si nosotros decimos que tenemos una presión de 12,8, 120/80, vamos a tener un promedio de 100. Esa presión media, yo me fijo en ella para saber cómo estará la perfusión de los diferentes tejidos. Si ahora en verano me entra a bajar la presión y tengo 9,6, o sea, 90/60, mi presión media va a estar aproximadamente en 75 milímetros de mercurio. Todavía es una buena presión para la filtración. Pero cuando a lo mejor yo tengo una presión ante un incidente que me provocó un desmayo, una gran exposición al calor, una pérdida hemorrágica, un cuadro de vómitos y diarrea, que a lo mejor me hace perder mucho líquido, si yo me tomo la presión y tengo 8,4, 80/40, mi presión media va a ser de 60 milímetros de mercurio. Entonces ahí hay una presión que es prácticamente por la hipotensión, un aviso a que ya el riñón no filtre. O sea, no hay tanta presión como para que eso que se extravasaba, que se producía ese ultrafiltrado de plasma, se provoque con esa vigorosidad. Entonces ahí el aparato justaglomerular va a terminar de regular lo que pueda, de dar los avisos correspondientes a las hormonas para eventualmente impedir que sigamos perdiendo líquido, o sea, va a cerrar las canillas totalmente, ¿tá? Y hasta que no podamos tener una presión constante, imagínense, también tenemos un valor que es máximo. En esa gente que vive con las presiones en 20, en 9, en 10, por supuesto que son presiones patológicas, también vamos a trabajar con unas presiones en estas estructuras microscópicas que van a estar provocando daño. Y por eso tenemos todas las patologías renales relacionadas con la hipertensión, ni que hablar con los otros fenómenos vasculares. O sea que hablamos de unas presiones netas de filtración que van a depender justamente de lo que va en los vasos sanguíneos que determinan que la sangre esté con buena presión o con muy baja presión, con mala presión, para que el filtrado glomerular se habilite o no. ¿Bien? Y ahí tenemos que ver, esto es a modo anecdótico, pero es también para entender que no es un fenómeno simplemente como la manguera que les decía. La sangre tiene una presión hidrostática, una presión que eventualmente es la fuerza de lo que lleva adentro y hace, digamos, peso
de sus estructuras internas, o sea, las proteínas, la cantidad de volumen en líquido, todos los elementos formes. Hay una presión que está dentro de un sistema. Véanlo, por ejemplo, como el riego que puede haber en una ciudad, y por eso en las ciudades más antiguas a veces había un tanque de reserva que generalmente estaba en la plaza, que eso para los momentos en los cuales no había tanto flujo, ahí pudiera haber una reserva que permitiera mantener la presión hidrostática y que todo el mundo a las 7 de la tarde, un día de verano, se pudiera igual bañar o sacar el agua para las tareas. Quienes recuerden, en los pueblos chicos muchas veces era problemático, ni que hablar si un caño se rompía. Esa presión hidrostática iba a estarse consumiendo y abrías una canilla y salía un hilito de agua. Eso es, mi niñez en zona oeste era típico eso, bañate apenas pueda porque después a lo largo del día, entre que más gente usa y que no va quedando tanta, y a la vez, si algo de esto se rompía en el sistema, no había esa presión hidrostática. Después, hay otro tipo de presiones que son las que los elementos que hay dentro de la sangre pueden estar variando. Esas son presiones coloidosmóticas, tienen que ver con el poder oncótico, con lo que cada estructura lleva dentro. Las proteínas, por ejemplo, son diferentes en una persona que tenga una enfermedad en la cual su potencial de proteínas dentro de la sangre por enfermedad renal, por enfermedad vascular, por enfermedad hepática, pueden estar disminuidas también. O sea, una cosa es la característica del contenido y el otro el contenido mismo, ¿verdad? No es lo mismo que sea agua, aceite o que sea sangre, cada consistencia y lo que va dentro de esa estructura, digamos, la naturaleza de las sustancias que van adentro de ese fluido también. En suma, esta parte que parece muy entreverada tiende a demostrarles que, para explicarlo en el cuerpo, las diferentes presiones de lo que van en los vasos sanguíneos y la diferente naturaleza de lo que va en los vasos sanguíneos me determinan potencialmente diferentes tasas de filtración glomerular, ¿tá? Pero en promedio, en el ser humano, estudiado todo eso, es lo que nos permite decir que aproximadamente unos 120 mililitros minuto, o sea, unos 180 litros día, yo voy a estar haciendo llegar a los riñones y por lo tanto un 1% de eso, como dijimos, ¿tá? Es lo que se va a estar formando, ¿no? Si dijimos 180, 1,800 litros en promedio, 2 litros por día. Y a la tasa de filtración glomerular, es una definición de ecuaciones, la tasa es un cociente entre algo que llega y algo que se produce, ¿tá? Nos habla de la salud de ese riñón o de ese conjunto de los dos riñones funcionando al unísono. Entonces, el funcionamiento de esto se mide en base a esa tasa de filtración glomerular, que es un elemento que nosotros pedimos muchas veces como para clínica, nosotros digo los médicos o los que trabajamos en el personal de la salud, para ir conociendo esa salud renal. Y ahí estamos integrando todo. Si esos riñones trabajan con una buena presión, si tienen una buena salud dentro de la estructura de lo que hay adentro de la sangre y adentro de los riñones, y me permiten establecer un pronóstico de buena salud renal. ¿Tá? Ahí tenemos otra vez lo mismo. En los lugares donde hay, voy a acomodar esto en el medio, de el glomérulo, otra vez un área donde en este caso se filtró. Vieron la osmolaridad, cómo va cambiando, llega a una zona de 1.200 miliosmoles empatándose con lo de afuera y después otra vez llega a la zona de 300, algunas veces pasando por áreas de hipotonía, es decir, que la orina hasta se forma con particularidades de concentración por debajo de lo que es nuestro sistema eh,
de controles de esto, ¿no? Nuestra osmolaridad es medida en el sistema nervioso central a nivel del hipotálamo. Y esto determina, como sabíamos, esa producción de hormona antidiurética en mayor o menor medida para impedir o, por el otro lado, permitir mayor o menor dilución de la orina para mayor o menor concentración de nuestras estructuras en el líquido extracelular y por ende en el líquido intracelular. Yo no sé si les conté a ustedes, pero algunas bebidas de esas que nosotros, capaz que te podés tomar un par de termos de mate, pero seguramente, salvo que seas muy fanático, de otras bebidas llega un momento que las vas espaciando y no las tomás. Algunas bebidas son un tanto tramposas. La industria alimentaria las ha hecho así. Las cervezas, por ejemplo, y es por eso que a veces arrancás a tomar cerveza y no parás, podés tomar una cantidad, justamente porque son líquidos que tienen el despertar de algo a nivel central, como que te estás deshidratando. Tienen un aporte hipotónico y se sensan en el cuerpo como que son líquidos que precisan seguir despertando el reflejo de la sed. Entonces, eso es natural, que si nos vamos para la playa, una zona de calor donde transpiramos y demás, todavía si hay de este tipo de bebidas, uno tiende a tomar lo que no parece natural que nosotros tomáramos de líquido a lo largo del día. Te tomás 2 litros y pico de cerveza, capaz que en una tarde, cosa que no harías con un jugo de naranja, por ejemplo. No te vas a tomar 2,5 litros de jugo de naranja ni a palo, ¿ah? Ni por fanático que sea. Entonces, a veces la naturaleza de los líquidos que consumimos nos desajustan a veces estructuras internas y es por eso que tenemos a veces más capacidad. La bebida alcohólica tiene esa trampa, ¿tá? Sépanlo. Y también la han copiado algunas bebidas refrescantes de tipo bebidas cola. Con los líquidos hipertónicos no sería necesario, salvo que nosotros afrontemos una actividad física. Si nosotros salimos a correr una tarde como la de hoy, probablemente perdamos agua y iones, entonces reponer con Gatorade es correcto. Si nosotros los preparados estos de Powerade o los otros Gatorade o ¿cómo se llaman estos? Los energizantes que tienen a veces algunas otras sustancias, cafeína y demás, los usamos sin que el cuerpo necesite realmente reponer ese tipo de sustancia, razonarán que estamos dándole una carga a nuestros riñones que si nos pudieran decir, che, ¿qué me mandaste? ¿Con qué derecho? Porque vos ayer dormiste todo el día, no hiciste nada, no hiciste trabajo mental, no hiciste trabajo físico, lo único que hiciste es buscarte una resaca y ahora para sacar la resaca me mandás más trabajo a mí. Piénsenlo por ese lado y estos mapas en realidad lo que nos orientan es a lo complicado de esa zona. No vamos a entrar en profundidad, pero siempre que estemos poniendo elementos de sodio, potasio, concentraciones hipertónicas o al revés, hipotónicas, le vamos a estar bochando el equilibrio que nuestros riñones intentan tener con nuestro medio interno en condiciones naturales. ¿Ah? Bueno, acá explica el fenómeno de la reabsorción tubular. ¿Ah? O sea, lo que en gran parte se filtró del torrente sanguíneo, vuelve a él, porque es como si hubiéramos cometido una exageración de filtrar todo en ese primer momento para después decir, no, esto me servía, vuelva otra vez a el lecho vascular. Entonces ahí primero filtro todo y después empiezo a rescatar lo que en realidad nunca debió haber salido. Pero es el mecanismo que el cuerpo tiene. Es como cuando te mandan un sobrecargo en la UTE o en la OCE o eso, pague primero y después reclame. Bueno, acá es lo mismo, se filtra todo primero, se extravasa todo, queda del lado de los túbulos y automáticamente en el tramo que va por el contorneado proximal, rápidamente vuelve todo
y estamos hablando de iones sodio, iones potasio, calcio, cloro, carbonato, fosfato, en definitiva, parte de lo que el cuerpo se da cuenta que no debió hacer salir. Pero eso, en todo caso, mantiene muy saludables estos epitelios para que estén permitiendo filtrar todo y después permitiendo ir reabsorbiendo en base a las necesidades. Por supuesto que todos estos procesos consumen energía, o sea que tenemos necesidades de ATP y varias bombas de sodio y potasio que están generando los gradientes correspondientes y después también los ajustes en base a eso. ¿Tá? Exagerando, créanme, el 99% del filtrado, ¿tá? Sucede en el contorneado proximal aproximadamente el 80%, pero en el 99%, y por eso terminamos solamente excretando el 1% de todo lo que filtramos, por eso 1,800 litros de orina en 180 litros que filtramos, prácticamente vamos a estar reabsorbiendo el 99%. El 80% ya rápidamente en esta zona del contorneado proximal. Y con respecto a la secreción tubular, es ese otro porcentaje que nos queda como para ir diciendo, bueno, había algunas cosas que en definitiva yo me tengo que sacar de arriba, exceso de iones potasio, de iones amonio, de iones de protones, en definitiva, iones hidrogeniones, que en definitiva tienen que ver con ese medio interno que yo quiero conservar, son sustancias que pueden resultar tóxicas si se acumulan, ¿ah? Algunos iones generan arritmias, esto genera acidez, los hidrogeniones, esto, ni que hablar, que tiene potencialmente 4 hidrogeniones acá, entonces en definitiva todo lo que es tóxico o potencialmente tóxico, voy a tratar de retenerlo en la médula renal, del lado de donde está en la médula más concentrado, así se retienen sales, iones de tipo amonio, ¿verdad? Y eso me va a servir como moneda de canje en esa zona de altas concentraciones. ¿Ah? ¿Qué efecto tienen las hormonas en esta zona? Bueno, justamente a partir del puntapié inicial que se da ahí en esa zona donde están las células mesangiales, en el aparato justaglomerular, en esa zona de información que intercambia el contorneado distal con la arteriola que está entrando en el glomérulo, esa interpretación hace que haya una regulación a través de la primera hormona que es secretada de estas células mesangiales, que es la renina, que va a tener el aviso en otras zonas del cuerpo, ejemplo, renina, angiotensina, que es una hormona de formación hepática, que termina madurando también cuando se informa del estado de la oxigenación y de la concentración de anhídrido carbónico a nivel de los pulmones. Por lo tanto, allí se forma la angiotensina 2, que va a estar influenciando en las suprarrenales la salida de aldosterona, desde la primera capa de las glándulas suprarrenales. Desde allí, como mineralocorticoide, va a venir a controlar a los túbulos renales la salida o la excreción o la vuelta a la sangre de los iones sodio y potasio. Y después todavía hay una comunicación del hipotálamo acerca de cómo está la osmolaridad para poder hacer el trabajo de la antidiurética. Si saldrá en mayor cantidad e impedirá la diuresis como antidiurética, o permitirá, saliendo en menor cantidad desde el nivel central, una mayor diuresis. ¿Se entiende? Como antidiurética, también recordemos que la llamábamos vasopresina, o sea que en la acción de que estemos en una alerta de que nuestro cuerpo está perdiendo volumen por diarrea, por sudoración, por vómitos, por una hemorragia, ahí recordemos los dos nombres que tiene esta hormona. Antidiurética va a impedir que perdamos líquido por la orina, pero a su vez vasopresina va a estar apretando los vasos sanguíneos para poder
concentrar en los órganos más nobles la circulación que se requiere en esos órganos. Cerebro, corazón, riñones, hígado, toda la parte espláncnica, básicamente, y no nos va a importar si se nos enfría la piel, los pies, las manos, ¿verdad? El fenómeno, digamos, de reacomodación de nuestros flujos va a ser a punto de partida también de esta hormona. Ni que hablar que si la cosa es brava, ahí va a estar la adrenalina, también desde las suprarrenales, gobernando la situación. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me han seguido el razonamiento? Sí. Bien. La idea es que yo se los lleve como un cuento. Ustedes tienen la oportunidad de ir a leer esto, como les digo, se los aconsejo, imprimen estas páginas, subrayan lo que entienden y se marcan lo que no entienden para la instancia de repaso o para la clase que viene, porque nosotros no vamos a agotar el tema riñones hoy. ¿Ah? Bien, lo otro importante, ¿se terminaba ahí 45 o a la 1? Y 45 termina. Bueno, entonces estamos terminando. Recuerden leer esto, ya quedan menos páginas, ¿tá? Porque justamente la dinámica de para qué los riñones se toman todo este trabajo es para asegurarnos que el medio interno permanezca lo más constante posible. Para eso también trabajaban las hormonas, por eso esta zona del curso intenta integrar la parte funcional de ambos sistemas, el sistema excretor y el sistema endocrino, ¿tá? Que a su vez responde a todos los influjos del comando central. Sigan leyendo esto entonces y nos estamos contactando, ¿tá? Tenemos clase presencial el martes que viene. ¿Es así? Sí, profe. Bueno, muy bien entonces. Sigan leyendo y traigan preguntas de lo que tengan dudas. ¿Estamos? Gracias. Bueno, Genial, profe, ¿qué tal? Buen día. igualmente, que anden bien. Chao. Chau, chau. Arriba Peñarol.